Muy buenos días, estamos aquí desde la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas en lo que será el conversatorio Argentina en Transición, Desafíos y Oportunidades bajo la presidencia de Milei. En nombre de las autoridades de la facultad, les doy la bienvenida, alumnos, compañeros maestros y aquí a nuestros panelistas. Cederé la palabra al moderador, el maestro Juan Carlos Amezco Audelo, para que nos dé la pauta de cómo se va a desarrollar el evento. Buenos días, una vez más, bienvenidos sean los aquí presentes y todas aquellas personas que nos siguen por la transmisión en línea. Estamos aquí para iniciar el conversatorio, una actividad que tiene por objetivo que los alumnos de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas conozcan la opinión de algunos de sus compañeros, de sus profesores y el compañero invitado sobre un tema que para los internacionalistas es actual, es interesante, que es Argentina, la transición argentina, desafíos y oportunidades bajo la presidencia de Javier Milei. Bien, la dinámica será la siguiente. Primeramente, en el primer apartado, se les pedirá a los participantes que externen su opinión acerca de las reformas económicas, las privatizaciones y las medidas desregulatorias que fueron propuestas durante la campaña de Javier Milei. Se les dará 5 minutos como máximo para fijar una postura, explicar algunas ideas generales y de ahí pasaremos a la segunda sección, que son las relaciones internacionales y los desafíos políticos en la arena internacional de la administración de Milei. Para posteriormente cerrar la dinámica con los desafíos y las perspectivas a futuro que ven para la administración del presidente Milei. Recalcamos aquí que la importancia o el valor que tiene esta actividad para los estudiantes es conocer de cerca, de primera mano, las opiniones personales de sus profesores. Asimismo, al final habrá un espacio para algunas preguntas que quieran realizar a los aquí presentes. Bien, el orden de participación será el siguiente. Primeramente tendremos la intervención del doctor Luis Alfredo González Barros, seguido del profesor invitado Mariano. No, sí, ahí se me dificulta, perdón. Posteriormente la maestra Citlali y cerraremos el primer bloque con la participación del doctor Renato Pintor. Adelante. Bueno, pues buenas a todos. Pues en este caso, pues yo iniciaría con los puntos principales, ¿no?, de este aspecto económico que vendrían siendo las reformas económicas, el proceso de privatizaciones, ¿no?, en cierta medida, y también en este caso la parte de las políticas de liberalización o de regulación en cierta forma, y también pues la cuestión del impacto de la economía, ¿no? En grandes rasgos voy a tratar de ser muy sintetizado con estos puntos, ¿no? Obviamente ya dentro de del tiempo pues ya ir teniendo ahí puntos a encontrar, ¿no?, con los aquí presentes. En este caso con el tema de las reformas económicas, pues a partir de que entra Milei al poder va a venir un proceso de reducción de déficit fiscal, ¿no?, y va también a haber un contexto de superávit. Según las informaciones del INDEC, que viene siendo el Instituto Nacional de Estadística Argentino, pues va a tener aquí unos registros de, pues vaya, de reducción fiscal de prácticamente de un 36% en cierta forma, y también va a tener por consecuencia pues un superávit que ya ahorita hacía mención sobre la cantidad de 338.112 millones de pesos argentinos, ¿no?, que en este caso pues va también a implicarse un plan de estabilización. Hay que tener en cuenta que aparte de esta reducción fiscal, pues hay ese plan de estabilización con el objetivo de ajustar el gasto público que tiene en este sentido el actual gobierno, ¿no? Y también pues en cierta forma unificar el proceso de cambio de moneda, o en este caso la venta del dólar en Argentina,
que hasta antes de la entrada de Milei tenía una serie de formas, ¿no? O de distintos tipos de cambio en la moneda, ¿no? Posteriormente, pues también va a tener un proceso de sanear o de reconfigurar el Banco Central de Argentina, y posteriormente pues va a tener que tener en cuenta el tema de la inflación, ¿no? En este caso, desde que entra Milei, va a tener un proceso gradual de dicha inflación que va a la baja. Pues según los últimos datos estadísticos, tenía en diciembre de 2023, cuando asumió el poder Milei, había de un 25.47%. Posteriormente, en 2024, baja a un 13.34%, y hasta los últimos datos estadísticos que el INDEC ha mostrado, tiene un 8.3%. Entonces, por lógica, ha estado bajando dicha inflación, ¿no? Aunque en cierta forma sigue siendo alta, pues el objetivo pues del gobierno en turno pues es reducirlo porcentualmente, y por lo tanto lograr, y se está logrando pues de manera porcentual, esa reducción de la inflación, ¿no? Y pues prácticamente pudiéramos avanzar en el sentido de las privatizaciones. Argentina, desde que estuvo en el poder, desde inicios de la década del 2000, vino con un proceso de estatizaciones, ¿no? Había empresas que fueron concesionadas por el gobierno, y después, posteriormente, ahorita con Milei, los va a empezar a liberar o a privatizar, ¿no? En este caso va a ser un proceso pues de cambiarlas a sociedades anónimas, y posteriormente ya venderlas a empresarios o a manos privadas, ¿no? En este caso va también a haber vamos a decirlo, en este proceso de cambiarlos a sociedades anónimas, es que los mismos trabajadores que estén en estas empresas públicas puedan ser accionistas dentro de ella, ¿no? Entonces hay ahí también una de las características de este proceso de privatización de empresas estatales, ¿no? Posteriormente vamos a tener en cuenta que va a haber un proceso de liberalización o desregulación de ciertas leyes que el gobierno anterior tuvo, y posteriormente ahorita Milei está, o ya lo hizo prácticamente, ya derogó esas leyes, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta como principales leyes que tuvo a derogar Milei, que fue la ley de alquileres, la de abastecimiento y ley de góndolas, ¿no? En este caso, estas leyes técnicamente tenían una especie de regulación muy fija en cuanto a número de productos que se podían vender en el... ¿okay? Prácticamente esa desregulación de esas leyes, pues prácticamente es con el objetivo de poder liberalizar pues el comercio interno, y en cierta forma también dar mayores oportunidades de diferentes productos y servicios, ¿no? Y en grandes rasgos, ya para formular los últimos puntos, pues prácticamente el objetivo que ha tenido Milei en la actualidad de liberalizar o desregular ciertas leyes estatistas, pues es con el fin de que la economía, o en este caso la situación financiera del país, pues esté más saneada y en cierta forma más equilibrada en este periodo de gobierno, o el objetivo es que durante el periodo de Milei, pues que se pueda estabilizar de manera económica, y posteriormente ya poder ir viendo aspectos de mejoras de característico social, ¿no? Por lo tanto, esos serían en grandes rasgos los puntos económicos. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Alfredo. Pasamos ahora con licenciado Mariano. Adelante, el mismo tema. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días. Es un gusto estar acá sentado con los profes y con ustedes, chicos. Me siento como que debería estar más allá, pero estoy acá, así que no hay problema. Y no, por supuesto que no me atrevería. Entonces, siguiendo el tema de la conferencia, además de la introducción que hizo el compañero, que la verdad que fue súper interesante porque son puntos muy importantes de la política económica de Milei, yo voy a, primero para empezar, con 5 puntos que me parecen importantes para entenderlo. Ya desde que asumió en diciembre de 2023, el equipo económico de Milei, encabezado por el ministro Luis Caputo, fue muy claro en el tipo de política económica que quería llevar adelante, que yo lo voy a resumir en 5 puntos. El primero fue la devaluación de la moneda para intentar estabilizar el tipo de cambio, porque el dólar había tenido una escalada muy rápida en el 2023. Se decidió devaluar
la moneda aproximadamente en un 50%. Como bien dijo el compañero, en Argentina tenemos muchos tipos de dólar, tenemos aproximadamente unos 5 o 6 tipos de dólar. El dólar oficial cuando asumió Milei estaba alrededor de los 400 pesos y a los pocos días de asumir pasó de 400 a 800, lo que significó una devaluación importante de la moneda y de alguna manera también del poder adquisitivo de los salarios argentinos. Además de eso, Milei y el equipo económico decidió avanzar con la suspensión de la obra pública, ya sea para el Estado Nacional en sí mismo como para todas las dependencias del Estado. Yo pertenezco a la Universidad Nacional de Rafaela, que es una universidad pública y que por lo tanto depende de la Administración Pública Nacional, y particularmente en mi institución eso se vio reflejado en la paralización de todas las obras de infraestructura, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos. Después también se avanzó con la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es la empresa estatal de petróleo de Argentina, subvencionaba el precio del petróleo a una cuestión un poco más accesible, pero también decidió ir quitando progresivamente los subsidios y también con el transporte público, especialmente en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después, la reducción de la plantilla del Estado, eso es muy importante. Parte del discurso y de las promesas de campaña del presidente Milei antes de asumir era esto de achicar el Estado, que de alguna manera se condice con un tipo de política económica que se había llevado en Argentina a principios de los 90 y durante la década de los 90 mediante la presidencia de Carlos Menem. Volviendo a retomar algunos postulados, decidió avanzar con la reducción de la plantilla del Estado, que se vio, por ejemplo, y se relaciona con el punto siguiente, en la clausura o el cierre de agencias oficiales como TELAM, que era la agencia de noticias del Estado, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, que también significó la reducción de la plantilla, y así también se vio, por ejemplo, en la reducción de los ministerios. Durante la presidencia de Alberto Fernández había aproximadamente unos 12 a 15 ministerios, se redujo a 8, con esta idea de la eficiencia y de lograr que el Estado se achique y que sea más eficiente. También respondiendo a problemas de superagrandamiento del Estado argentino que llevaba también al déficit fiscal, a una escalada del déficit fiscal y a otras cuestiones. Pero yo creo que es muy importante hablar, si hablamos de política económica, del envío al Congreso de lo que se llama la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que básicamente es un paquete de leyes económicas para reformar el Estado argentino. La primera versión de esta ley, que en Argentina se conoce como Ley Ómnibus porque tiene 664 artículos en su primera versión, fue llevada a la Cámara de Diputados para que se apruebe. En su primera versión no logró pasar el Congreso, sino que cuando se estaba votando artículo por artículo se decidió que vuelva al tratamiento por comisiones, por lo cual no pudo seguir. Pero esta primera versión de la ley, que también resume de alguna manera el espíritu de la política económica del gobierno, es primero declarar la emergencia económica, política, fiscal, energética, de transporte, etcétera, para de alguna manera tener la potestad de hacer las reformas que sean necesarias. Y la más importante tal vez, o la que más resuena, es el tema de las privatizaciones. Con esta idea de reorganizar el Estado Nacional, se decidió que empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, como Aguas y Saneamientos Públicos y también como el Correo Argentino vuelvan a ser o vuelvan a estar en manos privadas. Recordemos que estas empresas fueron privatizadas en los 90, después fueron reestatizadas por un mal manejo y ahora se propone su reprivatización. Y bueno, ahora en este momento se está tratando la segunda versión de la ley Ómnibus que pasó de 664 a 232 artículos, pero aún no está en funcionamiento. Hoy, en términos de política económica, en términos legales, lo único que está en funcionamiento es el Decreto de Necesidad de Urgencia 70-2023, que fue apenas asumió, que propuso estas primeras medidas económicas. Así que eso era mi aporte por ahora. No sé con quién seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Seguimos con la maestra Citlali. Adelante. 5 minutos. Buenos días, muchas gracias primero por la invitación, un gusto tenerte aquí, Mariano. Bueno, ya de las propuestas que en su momento Milei propuso, creo que son unas medidas sí muy controversiales porque pues es algo que el pueblo venía
venía trabajando y que venía apoyado por el gobierno, ¿no? Entonces, de un primer momento, cuando a la población le dice, sabes que ya no te voy a apoyar para esto, pues, oye, ¿por qué ya no? Yo tengo muchos años viviendo con ese apoyo, ¿por qué ya no? ¿Sí? Entonces, sí creo es muy difícil de una manera muy rápida poder asumir esa idea, ¿no? Pero creo que también es una medida urgente que se tenía que hacer, ¿sí? Ya no había dinero, es como todos nosotros. Si no tenemos dinero, ¿por qué vamos a gastar más de lo que ya tenemos, no? Alguien nos va a prestar y en algún momento ese alguien al que le prestamos nos lo va a pedir, ¿sí? No es nuestro dinero, ¿sí? Y una cosa era así lo que estaba pasando con Argentina, ¿no? Pidió demasiado préstamo, era de los países más endeudados en el mundo, ¿sí? Su inflación llegó a 3 cifras de manera anual. Entonces, ya era imposible de sostener ese estado, ¿no? Entonces, son medidas radicales que se tienen que hacer a una situación radical que se está viviendo, ¿sí? Entonces, sí si vemos las consecuencias que tiene a nivel social, pues sí, es mucha consecuencia, es un recorte muy extenuante que se tiene que hacer, ¿no? Porque sí, yo recuerdo, todos aquí son muy jóvenes, pero uno que ya no está tan joven, ¿verdad? Bueno. Yo recuerdo cuando Telmex aquí, por ejemplo, era del Estado, ¿sí? Teléfonos de México era del Estado y después pasó a privatizar. ¿Sí? Las llamadas, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos cómo era el costo de las llamadas. Eran muy altos los costos, ¿sí? Y no digo que bajó muy rápido, no. Yo creo que ahorita, y yo les preguntaba a mis alumnos, ¿cuánto les cuesta las llamadas? Y me decían, no, pues es que viene dentro del paquete del celular, porque ya lo que te cuestan ahorita son los datos, ¿sí? Pero son regulaciones que se tuvieron que hacer y adecuaciones que se tuvieron que hacer conforme han pasado los años. Y eso es solo un pequeño ejemplo, ¿no? Yo la verdad nunca he estado de acuerdo con las empresas paraestatales. Yo siempre les he dicho a los alumnos, el objetivo de un Estado, y me decían, ¿cuál es? No, pues el bienestar, crear bienestar para la población, ¿sí? En ningún momento es maximizar las utilidades como es el objetivo de una empresa, porque ese es el objetivo de una empresa, maximizar las utilidades, ¿sí? ¿Cómo vas a crear una empresa con la idea de que no vas a crear utilidades? Jamás va a llegar la competencia a esa empresa, ¿sí? Y si jamás llega la idea de crear una utilidad en una empresa, pues jamás la vas a hacer competitiva, jamás vas a reducir los gastos. Al contrario, lo vas a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, ¿sí? Porque no importa, ¿sí? Cuando el dinero no lo está generando una persona o una empresa en la que cada día tiene que ver cómo hacerlo más eficiente, pues no hay necesidad, ¿sí? Entonces, yo la verdad yo sí estoy de acuerdo con no estoy de acuerdo con muchas de las ideas, ¿no? El señor decía que iba a regularizar la venta de órganos, ¿no? Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero la situación de privatizar las empresas que debieran hacerse por las empresas, la verdad yo sí estoy completamente de acuerdo. ¿Va a pegar? ¿Va a doler? Sí, mucho. Y durante mucho tiempo, o sea, no creo que vaya a ser algo muy rápido esta recuperación, pero creo que es poco a poco como se tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí creo que son regulaciones y medidas que se tienen que hacer, ¿no? Pero pues, vamos, muchas gracias por su atención y le doy paso al siguiente participante. Bien, para cerrar este bloque, pues tendremos la participación del doctor Renato Pinto. Bueno, yo estoy muy contento por hacer este tipo de debates. La verdad es muy enriquecedor encontrar muchas posturas o diferentes posturas, aunque pues está muy pronunciado sobre las personas que aquí tienen pues un cierto carisma hacia el mundo empresarial. Yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo estoy totalmente en contra sobre un Estado empresarial. O sea, un Estado corporativista empresarial. Estoy totalmente desacuerdo sobre esta medida, ¿no? ¿Para qué sirve un semáforo? No sirve, ¿no? No da utilidad.
pero se tiene que hacer, ¿no? O sea, si solamente pensamos en el bien económico, nos estamos olvidando que existe otro tipo de capitales. Existe el capital cultural, existe el capital social, pero desgraciadamente en este mundo globalizado tenemos tres posiciones muy encontradas. Por encima de todas las personas están el dinero y hasta abajo encontramos las personas. Cuando antes debemos de anteponer a las personas que el capital económico, ¿sí? Quiero decirle a la compañera que estamos precisamente en una universidad pública, no empresarial, ¿sí? Bueno, yo quisiera iniciar hablando que hay dos momentos que nos puede llevar a este punto de la cual ha llegado Argentina. Primero tiene que ver con el 2002, en Argentina que desató la crisis del corralito en el 2001-2002, los famosos estragos globalizados de la economía, que tiene que ver que en México lo pasamos muy mal con el efecto tequila, ¿sí? El efecto tango, el efecto vodka, el efecto, pues muchos, esto nos dio una alerta muy principal, ¿no? Las economías están interconectadas globalmente, ¿sí? Y esta crisis, pues puso en alerta este mundo de redes, este mundo transnacional de la economía. Pero hay un punto nodal en esta idea, ¿no? Que tiene que ver con la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos, ¿sí? Y cómo respondieron las bancas centrales ante estas iniciativas. Una de las primeras iniciativas, pues, es adelgazar el estado del bienestar y pasarlo, ¿sí? Y reducirlo a otras actividades empresariales. De alguna otra manera, lo que ha estado pasando en el mundo es achicar cada vez más el estado del bienestar, es reducir al mínimo el estado del bienestar, ¿no? Y las consecuencias, pues, han hecho que los estados apuesten más, ¿sí? A ciertas actividades. Entre ellas, por ejemplo, encontramos pues alta concentración de fuerza laboral barata, ¿sí? Trabajos es una de las ideas de este estado empresarial, que es cómo contener la inflación, pues a través de las políticas empresariales del trabajo, hacer una alta explotación laboral, ¿sí? Recortes presupuestales al gasto social, alta depredación de recursos naturales, ¿sí? Estos nuevos gobiernos de derecha no respetan los recursos naturales, existe una mayor tendencia de desforestación de los recursos naturales, ¿sí? Una creciente deuda nacional, ¿sí? De los países con fuerte dependencia económica, aumento militar en las fronteras, ¿sí? Y imposición de leyes que violan las garantías humanas. Y aquí yo me refiero, por ejemplo, las leyes de Stiglitz habla de las leyes de pensiones en la cual hace una teoría sobre algunas de estas ejemplificaciones de las leyes de las pensiones, de la precarización laboral, del gasto social. Y pues estas leyes o estas teorías que elaboró Stiglitz le dieron el famoso premio Nobel. Posteriormente Stiglitz pues se arrepiente de todo lo que había dicho y habla que el precio de la competitividad lleva a una mayor desigualdad. Y si vemos lo que ha pasado últimamente en América Latina, encontramos que de tasas de 40% de pobreza, estas aumentaron al 60-65% de pobreza en un mundo, en este mundo globalizado. Y hay un punto muy importante que tiene que ver, ¿sí? Que es lo que nos trajo a la crisis del 2008-2009, ¿no? Tiene que ver con el auge de los nuevos nacionalismos, tanto de izquierdas como de derechas, pero principalmente de derechas, ¿no? Este auge de nacionalistas está enfocado, ¿sí? En algo muy importante que tiene que ver con el sistema mismo neoliberal, ¿sí? Y es pensar que tarde o temprano la crisis provocada o los impactos producidos en el 2008-2009, tarde o temprano van a quitarse y vamos a volver a renacer en pensar en comprar, que es la lógica del sistema capitalista, ¿no? El consumo, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. El Estado, actualmente tenemos una crisis del capital traducido en lo que más importa, que son las cuestiones sociales, ¿no? ¿Sí? Algo muy importante se me ha olvidado. La crisis económica de 2008 se tradujo también en una crisis política, ¿no? Una crisis política de identidad. Muchas gracias, doctor Renato. Maestra Citlali, por alusión, quisiera responder algo. Tenemos un minuto. Claro que sí, faltaba más. Yo sé que estamos en una escuela pública, lo sé. Y gracias a que hay escuelas públicas es que yo pude estudiar.
¿sí? Eso soy bien consciente de esa situación, ¿sí? Pero también cuando no hay dinero, pues ¿con qué vas a seguir a estudiar? Creo que hay cuestiones primordiales, ¿no? En el triángulo de la vida de una persona, ¿sí? Entonces, lo primero es comer, porque si no comes no hay vida, ¿sí? Entonces, atender primero las necesidades básicas y sí, pues desgraciadamente el de la educación está unos peldaños más abajo, ¿sí? No está primero el de la educación, ¿sí? Y eso creo que es algo muy lógico, ¿sí? Pero sí creo que en esa medida en la que estaba en la que está el gobierno, bueno, ha bajado un poquito, ¿no? Pero sí hay diferentes contextos sociales, ¿no? Sin embargo, tenía que haber este tipo de medidas para que se pueda establecer un control. No podía el gobierno seguir gastando. Tiene que ser de manera paulatina, sí. Sí, tiene que ser de manera paulatina, ¿sí? Creo también en que debe de haber regulaciones ante todas estas cuestiones que nos decía el doctor Renato, sí, o sea, si hay una deforestación, bueno, hay que hacer leyes para que no deforesten, o sea, hay que empezar a hacer leyes para las atrocidades que se están haciendo también. Y no solamente las leyes, hay que aplicar las leyes. Si uno de los tantos problemas que tenemos en el mundo, no solamente en Argentina, en México también, ¿sí? Con esta cuestión de que ocupábamos un Tren Maya, pues deforestaron el sur, ¿sí? Y era algo que necesitábamos. Hasta ahorita yo no sé quién de ustedes ocupa un Tren Maya, ¿no? Muchas gracias, Citani. Bueno, pasamos al segundo bloque. Me gustaría sugerir un cambio nada más en el orden de las participaciones, si les parece. Segundo bloque son las relaciones internacionales y desafíos políticos. Propongo que para este bloque iniciemos con la participación de Mariano, posteriormente el doctor Luis Alfredo, para pasar después con el doctor Renato y finalizar el bloque con la intervención de la maestra Citlali. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias también a los compañeros por los aportes. La verdad que es un debate súper interesante. Yo creo que tenemos que hacer un seminario como de 3-4 horas como para discutir todos los puntos, pero vamos a centrarnos en los temas. Bien, respecto a las relaciones internacionales y desafíos políticos, yo creo que es un punto muy interesante y empiezo con la siguiente consideración. En los debates presidenciales que se dieron entre los candidatos antes de las elecciones, en el primer debate presidencial, la política exterior no fue un punto de debate. O sea, en la plataforma electoral de todos los candidatos, la política exterior no era una prioridad. La prioridad era, lógicamente, la economía. La economía, la seguridad social, otros puntos más relacionados con la política interna que con la política externa. Por eso, Milei en su plataforma electoral no mencionaba algunos puntos de política exterior, sino que simplemente mencionaba en términos muy generales que él se quería alinear con el mundo libre. Por lo tanto, una vez que asumió, se alineó casi automáticamente con Estados Unidos y con Israel. De hecho, Milei es seguidor de las ideas de Donald Trump. De alguna manera responde también al ascenso de las nuevas derechas. Yo creo que el ascenso de Milei responde a ese proceso y la política exterior es un reflejo de este tipo de alineamiento ideológico. Por lo tanto, Estados Unidos, por lo tanto, Israel, alineamiento con el mundo libre y distanciamiento de Brasil y de China. ¿Por qué? Bueno, otro tipo de hacer políticas, lógicamente el enfrentamiento entre Estados Unidos y China por cuestiones comerciales y geopolíticas, pero no hay que dejar de tener en cuenta que estas relaciones internacionales tan ideologizadas en algún punto no se condicen con la realidad, en el sentido de que China es el principal destino de las exportaciones agropecuarias de Argentina y Brasil es el principal destino de las exportaciones industriales de Argentina. Entonces, en un principio, Milei había planteado y había hecho algunos enfrentamientos con los responsables políticos de Brasil y de China, más especialmente teniendo en cuenta que Lula da Silva está en el poder y por lo tanto, de alguna manera está en las antípodas ideológicas del gobierno de Milei. A pesar de esto, tuvo que dar un giro pragmático y mantener buenas relaciones, o por lo menos relaciones cordiales, con estos países, por una cuestión lógica de
mantener el ingreso de dólares que son tan importantes para la Argentina y que son la puerta de entrada gracias a las exportaciones. Esto me pareció muy importante mencionar porque de alguna manera marca un cambio de lo que se prometió en un principio en el gobierno con lo que finalmente está sucediendo. Además, Argentina, hacia finales del gobierno de Alberto Fernández, había sido aceptada para entrar a los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, junto con los otros países, este proceso se congeló y Argentina pivoteó hacia la OCDE, para acercarse a la OCDE. De alguna manera, la política exterior de Argentina siempre ha sido pendulante en este sentido y más con la relación con los Estados Unidos. Y hoy en día está alineándose decididamente con la posición estadounidense. Y un dato que no me parece menor es que el primer viaje que hizo Milei cuando fue elegido presidente fue a Estados Unidos y hasta ahora no realizó ninguna visita oficial a un país de América Latina. Eso habla de alguna manera dónde están los puntos centrales de su política exterior. Refuerza una idea que me dijeron que me quedó mucho, que es esto del vaciamiento latinoamericano, de cómo algunos estados tienden a centrarse en sus asuntos internos y a buscar socios comerciales fuera de la región, comerciales y políticos fuera de la región, para descuidar de alguna manera las relaciones en Sudamérica y en Latinoamérica. De hecho, en un primer momento había planteado salir del Mercosur, romper con el Mercosur. Eso finalmente no está pasando, pero también, si no salimos, mejor congelarlo y que quede en suspenso. Entonces, esos eran algunos puntos que me parecían importantes mencionar. Respecto de Malvinas, que es la disputa territorial con el Reino Unido, seguimos de alguna manera con el reclamo de recuperación por la vía diplomática, que esa es, a mi criterio, una de las muy pocas líneas que se han mantenido en todas las presidencias, además de los signos políticos. Y como conclusión, esto. Milei planteó una visión muy ideológica de las relaciones internacionales, una visión muy ideologizada del mundo, lo que debería ser, pero hoy está dando un giro más pragmático y realmente hay que ver para dónde continúan este tipo de relaciones exteriores. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Seguimos con la participación de Luis Alfredo. Adelante, 5 minutos. Luis Alfredo. Muy bien. Bueno, desde la postura de un internacionalista, pues, yo diría que primeramente Argentina tiene que solucionar sus asuntos internos para después irse por los externos. ¿Qué significa? Ahorita ya platicábamos, o por lo menos ya hacía mención el profesor Mariano, sobre esta cuestión de la disputa ideológica, ¿no? Prácticamente uno de los puntos principales que tiene en su política interior Argentina, pues es la polarización política, ¿no? Aquí tiene que haber primero una, pues vamos a decir, una suavización entre las partes, entre los partidos, en este caso el partido que salió del poder, de Alberto Fernández, y posteriormente pues llevar a cabo pues esa concretación de su agenda, ¿no? Que en este caso pues es un enfoque liberal en cierta medida, ¿no? Pero también esta polarización ha estado dificultando pues este número de serie de adecuaciones y de reformas que ha querido hacer Milei, ¿no? Entonces, esto implica que tiene que haber ahí una despolarización política, ¿no? Llegar a puntos intermedios en cierta forma. Relaciones con la oposición, ahí va concatenado porque en cierta medida tiene que haber una relación funcional entre el poder legislativo como también con el poder ejecutivo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Quienes están en políticas públicas tienen que tener en cuenta también que la relación entre el presidente o el jefe de Estado con los legisladores también es importante, porque si no también es donde se puede fracasar. Entonces Milei ahí en cierta forma está haciendo esfuerzos para poder concretar las reformas que se necesitan en ese sentido. Por eso ya lo decía también la maestra Citlali. Son necesidades, son emergentes y por lo tanto se necesitan cambiar. ¿Ok? Después, la reestructuración del Estado, que también aquí hacía mención de nueva cuenta el profesor Mariano, que es reducir el Estado por el mismo hecho del mismo gasto público. Hubo mucho gasto, prácticamente se superó la deuda en cierta medida, y esto que prácticamente significa que esa reducción del aparato estatal pues también va a chocar con intereses de sindicalizados o de organizaciones sociales. Eso es un hecho, pero al final de cuentas tiene que haber un consenso, tiene que haber un arreglo entre las partes, ¿ok? Dentro de cada acomode, sí, va a haber incomodidades, pero son necesarias, ¿no? Entonces, en ese punto,
serían los principales elementos para poder solucionar la política interna y que posteriormente sí, como ahorita ya hacía mención el maestro Mariano, la cuestión de las relaciones exteriores, que al final de cuentas sí son estratégicas, son prácticamente pragmáticas. ¿Por qué? Porque en cierta forma Milei no vio con buenos ojos la estructura de las BRICS, no ha visto con buenos ojos el elemento del Mercosur, vaya, entonces prácticamente está mirando para otro lado y es válido. Obviamente aquí, por ejemplo, lo que hacía mención el maestro Mariano sobre el aspecto de no ha visitado ningún país latinoamericano, es por el mismo hecho ideológico, eso es algo muy concreto. Mientras los gobiernos que sean contrarios a la postura de Milei, pues obviamente van a estar encontrados y no va a haber una concordancia y no va a haber prácticamente una relación pues ni cordial, porque en cierta forma va a haber un golpe o va a haber un golpeteo constantemente, ¿no? Incluso en España ya echaban culpas de las desgracias del país porque Milei había ido a una reunión que no era ni de carácter de Estado. Entonces eso también prácticamente implica que tantos, vamos a decirlo coloquialmente muchachos, que tantos haters va a tener Milei a partir de lo que avance, ¿no? Entonces creo que también aquí es una cuestión más de que necesita reordenarse internamente para poder posteriormente irse a solucionar o cumplir con sus estrategias o sus objetivos en materia exterior, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Bueno, yo en mi clase de América Latina siempre les he comentado a mis alumnos de que pues un principio rector o algo que nos identifica como latinoamericanistas tiene que ver la selección de enemigos comunes, ¿no? Nos agrupamos en torno cuando somos, y esto pues a lo largo del tiempo, pues a veces somos un país de derecha, pues nos juntamos con los países de derecha, y todo tiene que ver algo, ¿no? Estar a favor o en contra de Estados Unidos, ¿no? Y ahora pues está Argentina, pues está al lado de Estados Unidos, ¿no? Pues, y más Estados Unidos está muy contento de que su moneda oficial es el dólar, ¿no? ¿No? Pues, y eso que es una moneda que a nivel internacional se ha venido depreciando poco a poco esta moneda del dólar, aunque sigue siendo una moneda muy importante, ¿no? Pero también, y esto vamos a verlo en muchos tiempos, ¿no? La selección de enemigos comunes van cambiando. Venezuela era muy amigo de Estados Unidos, ¿no? Ahora ya no. Y luego Estados Unidos tiene la condicionante de ponerte estigmas como enemigo de la democracia, cuando son países democráticos, ¿sí? Enemigo, ya eres amigo, ¿no? Porque estás en el consenso de Washington. Ah, eres mi súper amigo, ¿no? Y esa es la voluntad de Estados Unidos, de la selección de enemigos comunes, ¿no? Y si estás en contra, bueno, ya te pareces a Cuba, ¿no? Ahora vamos a decir en un futuro, ya te pareces a Argentina, ¿no? En el sentido contrario, ¿no? Bueno, también comentarle a Luis Alfredo, es que no bajó realmente la inflación 8%, se acumuló 8% más. La inflación de Argentina está en 257, bajó 8% en un mes, a diferencia de los meses anteriores que estaba en 2 dígitos, pero en total, sumado, la inflación argentina es de 257. La primera semana de Milei, la inflación subió 50%. No es que está arreglando las cosas. Realmente lo que se está analizando en Argentina es que está hipotecando una sociedad a futuro. O sea, es ver en 20 años sus políticas económicas tengan un éxito en 20 años, no en la prontitud. O sea, esto de quitar de achicar el Estado, tiene una repercusión que va directamente con el salario del trabajador. Por ejemplo, Mariano comentaba que cuando recién entró Milei, el dólar pasó a 800 pesos, ahora está en 1,200. Alcanzó un nuevo récord histórico. O sea, no podemos creerle a Milei, con todo respeto, una persona que tiene de la escuela de Austria, de economía de la escuela austriaca, de 1890. O sea, economistas en desuso, von Hayek y quién sabe, por una liberalización económica, liberación del mercado. Es totalmente erróneo pensar que en un siglo, más de 150 años, sigamos con unas tendencias de un libertario económico.
en teorías totalmente en desuso, mercantilistas, ¿sí? Yo creo que quizás serviría para la próxima tanda. Yo creo que Milei no termina su periodo. Y no es porque tiene que ver los grupos internos, ¿sí? Porque realmente lo que manda, lo que sostiene una economía o un país son los grupos empresariales. Y los grupos empresariales, a medida que se van a ir estado achicando, pues más van a brincotear o van a hacer salidas de que la situación en la Argentina no está la correcta, ¿sí? Hay una casta, ¿sí?, política en Argentina que está muy cómoda con Milei, pero también a medida que vaya esto evolucionando, poco a poco se van a ir encontrando, no con el mundo sindical, que es muy fuerte en Argentina, que es extremadamente fuerte, ¿sí?, pero también el grupo empresarial. O sea, tan solo en Argentina, es más, Argentina no tiene, en lo que ahora México rompió récord, ¿no?, en lo que es en las reservas dólares, ¿no?, tiene un récord pues, muy grande. Ahora Argentina pues tiene menos, ¿qué?, 12,000 millones de dólares menos. No tienen liquidez, ¿sí? No hay reservas en dólares en Argentina. Yo le preguntaba, bueno, plata ya no hay. Oro pues ya no hay. El factor, o sea, yo creo que, y sobre todo a Milei en su periodo tan corto que lleva, le han hecho dos paros nacionales. 2 paros nacionales, ¿sí? Y no va ni el año, ¿no? Y yo creo que van a continuar los paros nacionales, ¿sí? Una sociedad más descontenta, pero volvemos a lo mismo. Vivimos en una sociedad totalmente polarizada. Va a haber gente que va a salir a proteger a Milei y va a haber gente que va a estar en contra de Milei, pero al final de cuentas todo se resuma al poder económico, al poder empresarial, si decide continuar con estas políticas o totalmente destituirlo, ¿no? Adelante. Bueno, la alineación de los países que son de estos países libres, como viene determinándose también ahorita Argentina, es como una situación más o menos natural que se vive a nivel mundial, ¿no? Son como con los que haces amigos y si no eres amigo de esos países libres, pues eres enemigos, ¿no? Pero por lo general es una medida que se toma también por protección de esos mismos países, ¿sí? Por lo general, en algún momento, no sé si ustedes se acuerdan, pero en Cemex, cuando estaba en Venezuela y cuando hubo ese cambio de gobierno, Cemex fue tomada en Venezuela, ¿sí? Le dijeron que Cemex ocupaba a los venezolanos y pues expropió Cemex, ¿sí? Yo creo que a ninguna empresa le gusta ir a invertir a un país y que después con todos los ahorros, inversiones y demás sacrificios que hacen cada una de las empresas les digan, ¿sabes qué? Ya no es tuyo, ahora lo vamos a nacionalizar, ya no es tuyo. Eso que hiciste aquí, pues que te vaya bien, vete a tu casa, ¿sí? Es como ustedes tienen 10 pesos y por ejemplo, alguien que se ponga a hacer, que vaya a vender algo en la tiendita y le diga a la tiendita, ¿sabes qué? Ya no es tuyo, me lo trajiste aquí, yo te lo traje, no, ya no es tuyo, ahora es mío. Lo ocupamos los de la FEIPP para que lo tengan aquí, no, pero yo lo compré, no importa, ya no es tuyo, ¿sí? A nivel local es eso. ¿Sí? Entonces, por lo general hacen ese tipo de alineaciones los países porque no les gustan, quieren que se respeten cada una de las inversiones que se van a hacer, ¿sí? Y Argentina en el momento de decir, sabes que yo tengo ahora estas medidas más libres, bueno, pues también los países que tienen ese corte van a hacer amistad con esos países, ¿no? Es una forma más o menos natural que se vive, ¿no? Lo vemos con Cuba también, Cuba con quién y los países que tienen el mismo corte que Cuba, pues son los países con los que hacen negociaciones y demás, ¿sí? Porque son más o menos lo mismo que se maneja en estos países, ¿no? Y bueno, tenemos que también qué costos van a asumir, ¿sí? Hay costos que sí queremos asumir y hay otros que no. Entonces, en Argentina pues se tiene que ver, él estuvo dispuesto a asumir el costo de todos estos efectos sociales
que como digo, creo yo que tenía que haber sido algo más paulatino, pero se tiene que ver con qué costos vas a asumir a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y estos países democráticos, ¿no? Que hablaban hace rato mis compañeros, ¿no? Tenemos que ver también qué es democracia, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos países que dices, hay un único partido, pero hay 3 personas, ya con eso es democracia, ¿sí? O hay países en los que dices, hay 3 partidos, pero el señor que está de presidente, monarca, como ustedes le quieran llamar, el gobernante, va a decidir quién, pero hay 3, ¿sí? Entonces, hay que asumir primero qué es democracia, porque en muchos países dices que es democracia aunque haya un solo partido, y ya con eso dices, ya pusiste el checklist de que ya eres un país democrático, ¿sí? En cuanto que va lo de la inflación, pues iba bajando. El señor tiene ¿cuántos meses que llegó al poder? No, subió. No, Se sí. acumuló. Sí, en la acumulación sí. Pero el señor tiene ¿cuántos meses en el poder? Menos de 6 meses. Menos de 6 meses, ¿sí? Cuando trae una inflación de 200 y tantos, ¿no? 200 y tantos % anual. Pues oye, todo lo que se pudo hacer en muchos años, el señor no lo puede bajar en 6. Es un efecto natural, el hecho de que suba la inflación es un efecto natural de todas las medidas que se están haciendo. Así funciona la economía, ¿sí? Simple y sencillamente es así. Reduces gastos, la gente no puede comprar por sí, no le alcance. Es un efecto natural que tiene la economía. La inflación se tiene que ver hasta el año siguiente. No se puede ver en 6 meses, no se puede ver la inflación, ¿sí? Entonces, es muy difícil ahorita 6 meses decir, es que sí, ya está haciendo todo lo peor del mundo. Insisto, los efectos sociales son muy feos, sí, pero era una situación extrema la que se está viviendo en Argentina, ¿sí? Como nosotros, por ejemplo, ya última cosa, aquí nos dicen que la Comisión Federal, para hacer comparaciones con nuestro país, ¿no? Aquí nos dicen que una de las empresas paraestatal que tenemos es la Comisión Federal de Electricidad, y nos dicen que tenemos el mejor servicio del mundo, ¿sí? Yo tengo tengo 41 años, yo creo que tengo como 20 años que yo no veía que se hiciera un apagón, ¿sí? Aparte, él dice, es que ha bajado la luz. No es cierto, señores. Vean cómo ha sido el costo de la luz. Antes estaba en .60 el kilowatt, que es como se mide en la luz, ¿sí? Ha subido, ¿sí? Entonces, hay que verlos en ese tipo de cosas. ¿Cuánto cuesta cada cosa? ¿Cuánto se gasta en cada cosa? Y ahí es donde podemos comparar, ¿sí? Porque es que hay muchos descontentos. Sí, hay muchos descontentos sociales. Va a haber, van a seguir, pero es muy difícil medirlo si seguimos así a 6 meses. Y se tienen que hacer medidas drásticas con una situación drástica que ya se está viviendo. Muy bien, muchas gracias, maestra Citlali. Bien, tuvimos 2 alusiones en este bloque, pero como el tercer bloque ya empezamos con los desafíos y perspectivas futuras que ustedes ven de la administración de Milei, propongo que agreguemos aquí 1 minuto a cada uno de los participantes para que puedan responder a la alusión que se hizo, ¿les parece? Entonces, me gustaría que empezáramos con Luis Alfredo, por la alusión del doctor Renato. Posteriormente el doctor Renato, por la mención que le hace a los argumentos la maestra Citlali. Que sigamos con Mariano que sigamos con la doctora Citlali en tercer lugar. Y terminemos este tercer apartado sobre los desafíos y perspectivas futuras con Mariano. ¿Les parece bien? Adelante entonces. Bueno, pues con la observación de que decía el doctor Renato de la falta de liquidez de las arcas públicas de Argentina, habría que ver cuánto se gastaba el gobierno anterior, las reservas, cuando estaban haciendo pues el supuesto gasto operativo que le tocaba, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, este hecho va a implicar también de que si se le va a estar echando la culpa de los males al actual gobierno por lo que se realizó en el anterior, pues también hay que tener en cuenta. Hay una circunstancia también de dificultades por parte de la administración actual de Milei, ¿no? Entonces, no creo que está sucediendo aquí en el caso mexicano, ¿no? Donde cierto jefe de Estado echa culpas de pasadas
administraciones por males de la actualidad, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces ahí implica mucho también, muchachos, ciertas responsabilidades, como ya decía aquí también la maestra Citlali. Hay riesgos muy grandes, hay mucho sacrificio, pero al final de cuentas, pues para bien o para mal, se están cumpliendo ciertos elementos. Son difíciles, ya lo hacía mencionar ahorita con la cuestión de la política interna. Va a haber enronques, va a haber ajustes, pero tiene que haber cumplimiento de esas situaciones que ya prácticamente se consideran de emergentes. ¿Ok? Y una pregunta para el doctor. Si no le gusta lo liberal, ¿es marxista? Pues no es debate esto, Que no se debate. Sí. Sí. Adelante, ya estamos con la conclusión. Bueno, voy a responder. Pues es que marxista, leninista, liberalista, pues a mí se me hace ilógico este tipo de preguntas en un siglo XXI, cuando hay que pasar a otra propuesta, ¿no? Hay que ser más radical en las posturas, analizar más y no solamente quedarse con el aspecto ideológico, ¿sí? Hay que sobrepasar esto de que, ay, eres leninista, marxista, socialista. Ay, eso ya quedó en los 80s. O sea, hay que ser analistas, tener sentido crítico, ¿sí? A saber escoger ciertas posturas y dejarnos de este aspecto, ¿sí? Creo que es una mala intervención en este aspecto, ¿sí? Porque a mí se me hace que perdemos el tiempo. ¿Qué es mejor, el gato negro o el gato blanco? Cuando queremos que el pinche ratón, con todo respeto, coma ratones, ¿no? O sea, yo creo que es una mala lectura el hacer estereotipos sobre una ideología. No hay ideología mala, no hay ideología buena, ¿no? O sea, bueno, pero quisiera añadir un poquito a la intervención, ¿sí? Desde la entrada de Milei, 180 se ha disparado la inflación. De su llegada, tan solo en su primera semana, 50%, ¿no? No es normal que si no hay dinero, pues si la gente que trabaja con Milei se haya subido el salario 180%. O sea, no es normal, ¿no? O sea, se supone que es el gobierno del serrucho, ¿sí? Y los funcionarios de Milei se subieron el sueldo 180%. Pues, bueno, y ahora, las concesiones, ¿para dónde fueron de toda la obra, de lo que queda en Argentina? Amén. Al kirchnerismo. ¿Quién controla el trigo, las empresas de la gasolina? Empresas kirchneristas, ¿sí? De Menem. Los principales colaboradores de Milei ahorita, pues estuvieron en el periodo de la dictadura, ¿sí? Y sobre todo son del corte de Menem. O sea, no se trata de tener una postura de qué es mejor o qué es peor, ¿no? Hay algo muy importante que la democracia, para Citlali, pues la democracia no son los partidos. O sea, hay que olvidarnos de que desgraciadamente se han empoderado, nos han quitado el valor de la democracia a los partidos y no hemos puesto que por encima de los partidos están los ciudadanos y no las marchas que hacen de la ciudadanización de esto, no. Es un artefacto solamente los partidos políticos en la construcción de la democracia, ¿sí? Y en este aspecto se requieren más elementos para construir un Estado verdaderamente democrático, ¿sí? Hace falta también la revocación de mandato, aunque a muchos no les gusta. También hace falta aprobar y votar leyes por la vía de referéndum, ¿sí? Yo creo que es importante, ¿sí?, recrear nuevos aspectos democráticos, ¿no? México, desgraciadamente, quiero comentarles que tiene una cultura política enfrascada en los partidos políticos y debemos de trascender a una verdaderamente ejercicio de participación ciudadana, ¿sí? Quitarnos atrás o sea, solamente soy ciudadano o solamente me comporto como político cuando hay elecciones. Y esto no debe de ser, hay que ser lectores muy seguidos del comportamiento político, ¿no? Bueno, esto es algo que
Bueno, también no es natural, bueno, solamente no es natural destruir lo social. No es natural destruir lo social. Si seguimos anteponiendo los aspectos económicos sobre lo social, vamos a tener una sociedad totalmente desigual. Muchas gracias, doctor Renato. Siguiendo el orden propuesto, no, seguimos con la maestra. ¿Sigo yo? Sí. Sí, juego la- Perdón. Adelante. Para ver solamente terminar esta cuestión de los países democráticos, ¿no? Yo de acuerdo, o sea, los partidos sí son una vía nada más, sí, pero en muchos lugares solamente va el 30% a votar. Tampoco a mí no se me hace así como muy democrático esa situación. Y sí, debido a un montón de cosas, ¿no? De muchas variantes entre que no creen no creen en las personas que están al frente para votar, no les creen a las personas, hay corrupción, un montón de variantes, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo con el doctor Renato de que debe de ver esta situación, cómo deben de ser más democráticos en favor de la población, sin duda. Siempre debe de ser el bienestar de la población, claro que sí. Pero también hay leyes. La mera verdad, yo nunca he entendido por qué es tan difícil ejecutar las leyes. Hay muchas leyes, muchas con muy buenos propósitos, pero les tiembla la mano a los gobernantes al aplicar las leyes. Yo siempre he dicho que ese es uno de los grandes problemas, no solamente a nivel local, a nivel internacional. Y en Argentina también lo podemos ver así, ¿sí? Hay que ejecutar. Hay que tener una buena vía para la aplicación de las leyes en beneficio del bienestar de la población. Para mí eso es lo que debieran de estar discutiendo para que la gente esté mejor, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, diferentes vías, pero en función de eso, que si es de una idea, de otra idea, existen miles de ideas, ¿sí? ¿Cómo llegar a ese bienestar? Ese es lo que debiéramos de estar preocupándonos por cómo se debe de mejorar a nivel internacional, no solamente en Argentina, no solamente en nuestro país, ¿sí? Y muchas veces, pues sí, vuelvo a que hay que asumir los costos. Dependiendo de cada medida política que se tome, siempre hay un costo que asumir en la forma económica. Y pues ahí hay que hacer una balanza. ¿Cómo nos va a costar menos? ¿Qué nos va a costar menos? Ahí es donde creo que se tiene que hacer ese análisis. Bien. Sigo sosteniendo que tenemos que hacer algo un poco más largo porque la verdad que da para mucho más. Yo creo que Argentina, como decía el doctor Renato, es una sociedad muy polarizada. Eso se ha visto en la política, se ha visto en la economía y se ha visto en casi todos los aspectos. Yo creo que particularmente esta administración trae como parte de su plataforma política esta distinción de la derecha y de la izquierda. Si no estás de acuerdo con mis ideas, sos un comunista, sos un zurdo, sos izquierdista, pero si estás de acuerdo con mis ideas está todo bien. Y todo el espectro del medio no existe. Como decía el doctor Renato, y es algo que yo estoy convencido de que todos acá, los que estamos, somos o politólogos, o internacionalistas, o estudiantes de posgrado, y los doctores ya están más arriba de todos, pero no importa. Pero yo estoy convencido que esta carrera y esta profesión nos enseña a ver todo el espectro. Nos enseña a no casarnos con ninguna idea, sino que a realizar un análisis crítico. Decir, bueno, los planteamientos del liberalismo neoliberal de los 90 tenía estas cosas, ABC, tenía estas cosas buenas, porque realmente ayudaron a muchos países a salir de la pobreza, y Argentina en su momento también le ayudó mucho a bajar la inflación, pero también tuvo estas consecuencias sociales. Las medidas progresistas también han dado muchos derechos a los trabajadores. En Argentina se asocia mucho con la idea del peronismo. Ha dado muchísimos beneficios, ha dado derechos, pero también tuvo sus consecuencias por el agrandamiento del Estado. Y eso es una realidad. Pero bueno, yo creo que por eso hacer una política tan ideologizada, tan a los extremos, no ayuda realmente al progreso de Argentina. Y eso lo digo tanto mediáticamente por lo que se estuvo hablando como por lo que ahora se está viendo. Milei, cuando estaba haciendo la campaña, en todos los spots publicitarios, decía una frase que es: una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pero si hoy vemos el equipo económico de Argentina,
Luis Caputo es el mismo del 2019 con el mega endeudamiento con el FMI. Y hace muy poquito hubo un cambio en el ministerio en uno de los ministerios y volvió al ministerio Federico Sturzenegger, que fue el presidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, también ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, esto de rompemos con la casta y somos todos nuevos y por eso vamos a hacer una mejor política, no se ha sostenido y solo viendo los titulares de los ministerios se puede ver muy claramente. Y otra realidad es que Argentina es un país que tiene 57,4% de pobres. Y esa es una realidad que no se puede ignorar. Por eso, las medidas económicas, yo estoy de acuerdo con Citali, es que son necesarias en algún punto, son necesarias realizarlas gradualmente, porque la política de shock lo que genera es que esta pobreza siga aumentando. Los paros generales de la CGT no son casualidad tampoco, porque de alguna manera expresan el descontento social y también el reclamo de la sociedad argentina de decir, bueno, necesitamos un respaldo. Porque yo creo que Argentina tampoco está institucionalmente preparada para esas medidas de shock. Porque además también hay que tener en cuenta que La Libertad Avanza es un partido que tiene minoría en ambas cámaras del Congreso, es un partido relativamente nuevo en la política y que todavía no ha logrado de alguna manera aprobar su paquete de leyes fundamentales, que es la ley de bases. Y eso también hace que el Congreso esté un poco trabado, que todavía digamos, bueno, queremos hacer estas medidas, algunas las hicimos, pero otras no. Las promesas de dolarizar y de cerrar el Banco Central, la verdad que yo las veo muy complicadas porque Argentina, por su sistema político, tiene elecciones cada 2 años. Entonces, con una política tan ambivalente, es muy difícil, ya desde el vamos, prometer medidas tan radicales como la dolarización o también el cierre del Banco Central. Y algo que dijo Luis sobre la política exterior, que no quería dejar de mencionarlo, es que yo creo que la política exterior es interméstica, está conectada con la política interna, son las dos. No podemos aislar la política exterior con la política interna de los países. Entonces, yo creo que Argentina no se puede dar el lujo de esperar ordenar la política interna porque necesita primero los dólares para sostener la economía y esos dólares vienen de las exportaciones a China y a Brasil, fundamentalmente. Entonces, yo como argentino y con mis compatriotas y también todos los que estamos acá, tenemos que ver cuál es la mejor manera de construir una Argentina sostenible. Y yo creo que una Argentina sostenible es una Argentina también que desde el discurso sea un poco más conciliadora. Porque no podemos estar todos los días en las conferencias de prensa llamando comunistas o zurdos a los que no piensan igual que nosotros. Y un ejemplo muy claro, ustedes saben que el Papa Francisco, que es el Papa de la Iglesia Católica, es argentino, en la campaña le dijo que era comunista. Y ahora ya moderamos un poco el discurso para no romper con algo que es muy importante para los argentinos, que es esa figura. Y bueno, yo creo que en esto soy como un poco más formalista porque yo creo que hay que respetar las instituciones, hay que respetar también los discursos, hay que respetar a todos los partidos. Una Argentina distinta, yo me animo a decir, es imposible si no nos ponemos de acuerdo, si no tiramos todos para el mismo lado. Porque polarizando vamos a estar discutiendo de acá hasta el 2027 si somos comunistas o si somos libertarios, y después de las elecciones vamos a seguir teniendo la misma discusión o va a cambiar radicalmente. Entonces, no sé cómo vengo con los tiempos. Tome mate. No me puedo tomar un mate porque me quedo sin tiempo. Yo creo que son debates súper interesantes y tener a tantos profesionales y ver un auditorio tan lleno con todos ustedes significa que también les interesa y que todos tenemos que pensar soluciones para Argentina. Y no solamente para nuestro país, sino también para toda América Latina. Porque estamos todos en la misma y si vemos un poco de la pantalla grande vemos que compartimos muchos procesos, nuestra historia y todos queremos una Argentina y una América Latina sostenible y con mayor desarrollo para el futuro. Bien, muchas gracias a los participantes. Con esto daríamos por concluido los 3 apartados que habíamos mencionado al principio. Pasaríamos a la sección de preguntas por parte de los participantes. Quien guste realizar una pregunta, pues levanta su mano y le hacemos llegar el micrófono. Me gustaría a mí abrir este apartado de preguntas
para los cuatro, quien guste responder, pues podemos yo creo que dar un par de minutos para quien guste brindar su opinión. Pues lo que nos interesa aquí, ¿no? Escucho a Mariano que platica sobre, como ciudadano, ¿no? Como argentino, sobre la situación de las instituciones en Argentina, la oposición que existe, las medidas que se toman. Hay que reconocer, ¿no?, que los argentinos son mucho más rijosos a la hora de tomar medidas, la verdad que aquí en México, ¿no? Aquí en México somos un poco más, aguantamos más, pues. Pero lo que platica él me parece a mí, desde entendiendo que son de diferentes, que son de extremos, lo que el representante del Ejecutivo aquí en México y el que tenemos en Argentina, pero de lo que se les acusa, lo voy a decir así, es de lo mismo, de intolerancia, de ataques a las instituciones. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que platicaban la maestra Citlali y el doctor Renato hace unos minutos, que no se trata tal vez de ideologías. Siempre la oposición va a acusar al que está en el poder de ser intolerante, de ser conflictivo, de destruir el país. Bueno, aquí mi planteamiento, hasta aquí un planteamiento. A mí me gustaría preguntarles a los cuatro, que entendiendo que en México tenemos en puerta unas elecciones en las que parece que se le va a dar continuidad al proyecto que está actualmente, hay que decirlo, ¿qué espera cada uno de ustedes sobre las relaciones o entre las relaciones que existen entre México y Argentina para los próximos, por lo menos, 4 años? Pues. ¿Y el doctor Renato? Bueno, yo te pudiera responder esta pregunta bajo 2 aristas, ¿no? La primera es que Argentina no se debe de aislar. No se debe de aislar. O sea, perdónenme, pero pues Argentina es y estará en América Latina. Debe de reconocer que estamos en América Latina. Y la ayuda internacional, o sea, si ponemos en la lista de deseos de Estados Unidos, Argentina yo creo que aparecerá como en el lugar número 50. Tiene demasiados problemas Estados Unidos, justicia social, la guerra con Ucrania, el problema israelita, o sea, vemos los problemas también de internos. Ahora en Estados Unidos encontramos homeless masivos en su propio país, y son problemas sociales acumulados dentro de Estados Unidos, ¿sí? Y creo yo que Argentina no debe de esperar, ya me miró, ¿no? Ya me miró Estados Unidos, ahora ya soy feliz. No, Argentina no se debe de aislar. Número 2, creo que hay que ver, también hay que poner el proceso electoral que viene en México, pero yo creo que también hay que poner mucha atención si llega o no llega Trump. ¿Sí? Sí. Yo creo que pudiera, pues, a ver y cómo llega, ¿no? Yo creo que Trump va a llegar porque aparte a Estados Unidos les gusta el showman, ¿no? Bueno, se habla que Biden quiere poner como vicepresidente Taylor Swift, ¿no? Imagínense cómo estará la política en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que muchos estarían muy contentos, ¿no? Con Taylor Swift, ¿no? No, pero imagínense, como Biden ya está viejito, más de que Taylor Swift fuera presidenta, ¿no? Bueno, yo creo que hay que poner mucha atención cómo se va a desarrollar el escenario electoral en Estados Unidos, que va a venir muy bueno. Bueno, no sé si le pasamos la... Adelante. A los estudiantes, ¿no? Yo creo. Sí. Ay, me voy a cansar. ¿Quién levantó la mano? ¿De pie de qué? Pues, primeramente es un comentario y después ya una pregunta. Pues, actualmente con todo el impacto que está teniendo Taylor Swift, ya representa el 3% del Producto Interno Bruto Nacional de Estados Unidos. Entonces, podría ser una buena idea para ser una vicepresidenta. Lo otro es la pregunta, es referente pues al tema de Argentina. Dado que Milei tiene en su gabinete a personas que estuvieron en la dictadura pues de los años 80, que pues fue una terrible situación para la República Argentina, mi pregunta es ¿cómo se lidia la conciencia nacional en Argentina sabiendo que hay personas que pues mataron inocentes y que ahora están nuevamente en los puestos gubernamentales dirigiendo al país? ¿Cómo se supone que Javier Milei mantiene su postura de ser la salvación de Argentina, teniendo a esas personas que tanto daño le hicieron al país durante años y que pues deberán estar tras las rejas, pero que pues no lo están? Entonces, ¿cómo se lidia en esa conciencia nacional? ¿Qué es lo que dice el pueblo? ¿Y cómo responde Javier Milei ante todos esos posibles comentarios? ¿Para quién es la pregunta? Para la persona que pueda responder. Sí, muy personal.
Bueno, no tenía el dato de Taylor Swift, así que si se postula yo la voto. Vamos por ahí. Respecto de la pregunta, yo creo que es muy buena. Y hay dos palabras que se me vienen a la mente. La primera es memoria y la segunda es negacionismo. En Argentina, la última dictadura militar entre el 76 y el 83, con un número aproximadamente de 30.000 desaparecidos, muchos de los cuales todavía no sabemos quiénes son ni dónde están. Es un tema todavía muy, muy candente y es una herida abierta para la sociedad argentina. Por eso, desde hace muchos años, desde la recuperación de la democracia en el 83, se estaba apostando a la memoria. A todos los 24 de marzo, recordar lo que pasó, recordar cómo pasó, cuáles fueron sus consecuencias para que no vuelva a pasar. Por eso llama mucho la atención que ahora esté gente en el gobierno que diga que lo que pasó no fue tan así. No pasó nada. No pasó nada. No sé si no pasó nada, pero por lo menos Milei y su gabinete, por ejemplo, discursivamente dicen que los desaparecidos no fueron 30.000, sino que fueron 8.000. Entonces, ya se empiezan a poner en discusión cosas que para la sociedad argentina, o por lo menos para la política argentina, ya están de alguna manera cerradas, y negarlo o de alguna manera relativizarlo no ayuda, porque continúa este proceso de polarización que les comentaba antes, genera también muchos discursos de odio, porque también de reivindicación a la gente que fue injustamente encarcelada, torturada y desaparecida, bajo la acusación de que eran subversivos, bajo la acusación de que eran comunistas. Yo creo que forma parte de alguna manera del mismo paquete ideológico y no creo, y esto lo digo como ciudadano porque tengo también mucha noción de la historia del país, no creo que ayude para el futuro de Argentina. O sea, por algo está la memoria y creo que tanto México como Argentina han tenido procesos históricos muy dolorosos y negarlos o relativizarlos realmente no ayuda al progreso de las sociedades, sino que las condena a volver a repetir lo que pasó. Por eso yo creo que la memoria se tiene que seguir reivindicando, sean los números de desaparecidos que hayan sido, porque seguramente en el futuro saldrán nuevas investigaciones, no se tiene que negar y se tiene que seguir defendiendo en términos generales a los derechos humanos, porque lo que hablamos es eso, de defender los derechos humanos básicos de las personas y también recordar qué pasa cuando esos derechos no están defendidos y no están garantizados. ¿Alguien más? Muchas gracias, Mariano. Tenemos tiempo para 2 preguntitas más, si alguien gusta. Que no les dé vergüenza, plebes. Bueno, ay, Javier. Va a ser tranquila. Va a ser tranquila. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todas sus opiniones vertidas aquí y sus conocimientos muy informados. Yo sí veo mucha similitud de Argentina con el caso de México. O sea, es ahora sí que procesos democráticos que se vertieron en populismo y pues llegaron al poder precisamente por el descontento, ¿no? Entonces, yo sí quisiera ver que los políticos empiecen a entender un poquito más de economía, porque la parte de economía es administrar los bienes escasos, no la búsqueda del bienestar a ultranza ni de la riqueza a ultranza. Es administrar los bienes escasos y entender que llega un punto de quiebra en el que tenemos que pensar en el equilibrio, en el crecimiento a largo plazo, ¿no? Y creo que ambos países habían fallado en esto hasta el momento en que llegaron a este cambio de régimen y que uno giró a la izquierda drásticamente y el otro a la derecha, y ninguno está visualizando pues que precisamente llega un momento en que tienen que pensar un poquito más al centro, ¿no? A mí sí me gustaría, visto esto, hacer tal vez un recuento de qué hubiese pasado si Argentina no gana Milei y hubiese seguido como hasta ahora, y si realmente tenía una expectativa de futuro de cambio pues positivo, ¿no? O ya estaba agotado el sistema. Yo lo que he visto muchas veces es lo que es el déficit fiscal, y que precisamente yo creo que ya estaba, si no dentro del déficit fiscal, estaba al borde de eso, y por eso la gran inflación que traía. No sé, incluso pues si nos pudiera contestar el maestro Mariano, igual el doctor Renato, si tiene otra visión de qué hubiese pasado de seguir, pues ahora sí, el modelo argentino hasta como había estado, ¿no? Pues yo creo que es muy razonable lo que explica aquí Javier, de que un político pues sepa de economía, ¿no?
Pero yo no estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Yo creo que un político debe entender más lo social, ¿sí? Debe ser más, o sea, no solo, o sea, de 1990 en que América Latina se fijó una postura de un corte del estado del bienestar, una economía estatizada, a una de corte neoliberal, ¿sí? Las políticas económicas del Consenso de Washington, pues tenemos que, pues los resultados, pues ahí están, con economistas, ¿sí? De un 30% la pobreza se duplicó. La pobreza extrema en América Latina se triplicó. La clase media bajó su poder adquisitivo. Entonces, si seguimos apostando nuevamente a lo económico, ¿sí? Con medidas económicas atendemos y desatendemos el aspecto social, pues yo creo que nos va a llevar a un mundo más desigual. O sea, yo sí creo que sí debe de haber esa concordancia de lo social y lo económico. Pero la mayoría de los países latinoamericanos, ¿qué es lo que hicieron? El proceso de desinflación, para reducir las brechas de desinflación, actuó sobre el salario de los trabajadores y redujo la capacidad adquisitiva de los salarios. Por ejemplo, la creación de los salarios mínimos, ¿sí? Algunas medidas de sindicales redujeron, hicieron más el aspecto del poder adquisitivo. O sea, yo sí creo que debe de haber esa concordancia, pero un político debe entender también que es muy importante lo social y que tenemos un grande problema en América Latina que se ha acumulado durante muchas décadas, ¿no? No somos países de primer mundo, somos países en vías de desarrollo con lastros que tenemos, muchos de ellos tenemos, unos más que otros, con diferentes grados de desarrollo. Incluso a nivel regional tenemos distintos niveles de desarrollo, no podemos hablar de un México totalmente igual, cuando es totalmente desigual. Yo sí estoy de acuerdo con el Tren Maya, porque pues yo creo que va a haber pues un trabajo, ¿sí? Pues otros polos de desarrollo no solamente enfrescado en el norte, sino va a abrir en cierta manera un polo de desarrollo en el sur, ¿sí? Y la mayoría de lo que tenemos como la riqueza pues se concentraba en el norte. Igual pasa en Argentina. Provincias como Córdoba, provincias como la Argentina, como provincias también como Mendoza, pues concentran cerca del 60-70% del Producto Interno Bruto. Y tenemos otras, Buenos Aires, pues que es la que concentra más, ¿no? Y tenemos otras que, Catamarca o algunos lugares, pues que pues, con mínimos niveles de Producto Interno Bruto. Entonces, el desarrollo no es igual. O sea, debemos entender de que cuando hablamos de economía también se crean desigualdades muy, muy severas, ¿no? Y yo creo que le voy a pasar el micrófono a alguien más. Adelante. A Mariano, adelante. Perdón. Siendo que ahora en la ronda de preguntas los micrófonos estaban volviendo mucho a mí, no los quiero dejar sin hablar a mis compañeros. Respecto de la pregunta que hacía Javier, es muy interesante. Yo de hecho no creo que pueda responder de lo que pudo haber pasado, porque realmente como politólogo o como analista internacional yo voy del presente un poco para el futuro. Estamos en una posición un poco complicada porque no podemos especular sobre lo que pudo haber pasado o hacer futurología, sino que tenemos que basarnos mucho en lo que tenemos. Yo lo que sí creo es que hubiera ganado Sergio Massa, que era el candidato por el peronismo-kirchnerismo, o hubiera ganado Javier Milei, las medidas hubieran sido muy parecidas. Porque Argentina tiene unos condicionantes macroeconómicos que hoy en día se imponen sobre cualquier ideología y sobre cualquier forma de hacer la política. Entonces, Massa, si hubiera subido al poder, yo me animo a decir que sí, hubiera devaluado también. Exactamente. Lo que sí, la diferencia es que generalmente lo que es el peronismo o el sector progresista de Argentina ha de alguna manera coordinado más con los sectores sociales, por lo cual el estallido social tal vez no hubiera sido tan cruento de alguna manera como es ahora. El doctor Pintor mencionaba los dos paros generales que hubo en Argentina. Los paros generales de la Confederación General del Trabajo son paros nacionales, es huelga nacional en todo el país. A Milei en menos de 6 meses le hicieron 2, a Alberto Fernández en los últimos 4 años le hicieron 0, a Cristina Fernández de Kirchner en 8 años de gobierno le hicieron 5.
Y esto es un dato, siempre los gobiernos de Argentina, esto es una realidad, que no han sido del peronismo o del kirchnerismo, siempre han tenido mayor conflictividad social. Y eso es una característica del gobierno de Milei que responde a la estructura y a la historia política de Argentina. Entonces, no sé qué hubiera pasado, lo que sí sé es que probablemente las medidas de shock hubieran pasado de igual manera porque la situación económica no era sostenible, el agrandamiento del Estado no era sostenible y el déficit fiscal y el aumento tan escalado de la inflación del dólar tampoco eran sostenibles. No sé si quieren hacer algo. Sí, me da tiempo, no sé. Sí. Sí, yo también concuerdo que hay muchas cosas similares entre México y Estados Unidos, ¿no? Estaba hablando Mariano sobre la situación y yo, sí, aquí también tenemos ese tipo de memoria, ¿no? Sí, los mismos que gobernaron hace 20 años siguen con Morena y era un cambio y la esperanza iba a seguir y los proyectos y bueno, pero son los mismos, sí, son los mismos. Entonces sí, es algo muy parecido que estamos viviendo, ¿no? Y con esta cuestión de lo social, es que es bien romántico que poner primero lo social, estaría fantástico, pero con algo se tiene que pagar lo social, ¿sí? Si las empresas no existen, por lo general las empresas paraestatales como no buscan tener utilidades, pues cómo vas a pagar lo social si no genera utilidades. Entonces pues alguien te lo tiene que pagar, que son las empresas. Pues es un círculo virtuoso, de algún lado tiene que salir el dinero y si te endeudas pues va a pasar lo que está pasando en Argentina, entonces de algún lado tiene que salir el dinero, ¿sí? De algún lado tiene que salir, ¿sí? Y casi siempre son las empresas. Si conocen otra vía, díganosla para que la apliquen los gobiernos, por el amor de Dios, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué dice? Legal, siempre que sea legal, por el amor de Dios, ¿sí? Entonces, sí, tiene que ser legal. Y hay las vías, es que hay las vías de hacerlo legal y hay las vías de poder complementar lo social, ¿sí? Insisto, hay que buscar la legislación y ejecutar las leyes, creo yo. Sí, no están, hay censura. No, bueno muchachos, ya para concluir, aunque estas posturas a favor o en contra de mi ley, hay que tener en cuenta algo muy primordial. El ideal es que haya una parte de que tanto Estado como también el sector privado confluyan, ¿ok? ¿Qué significa? Que no, el Estado no debe intervenir en todo, pero tampoco el libre mercado puede dirigir o puede imponer todo, ¿ok? Entonces, creo que es un mix de ambas partes que se puede llegar, pero también tiene que haber voluntad política y también tiene que haber voluntad también por parte del sector privado y también de la sociedad y de los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que en cierta forma se puede llegar, pero sí tiene que haber también mucho consenso, ¿no? Entonces, estas participaciones que hemos tenido, en cierta forma, pues sirven para que ustedes tengan un criterio, tengan una forma muy particular de pensar, pero en cierta forma esa puede ser una de las posibilidades que se pudiera llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, pues, esa sería una de mis intervenciones, ¿no? Por lo tanto, pues, les agradezco que hayan podido estar aquí, muchachos. Muy bien. Bueno, por cuestiones ya de tiempo, ya vi a Berenice ya que me está haciendo señas. No, tenemos que cerrar la actividad, agradecer la asistencia de todos ustedes y la participación aquí de los 4 compañeros. Mariano, pues qué bueno que viniste. Para finalizar, pues hacer la entrega nada más simbólica de los reconocimientos. No alcancé a ordenarlos, échame la mano, por favor. Préstame uno nada más. Sí. Hago la lectura nada más general de la constancia del reconocimiento para hacer entrega a los 4 en paquete, ¿no? Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, otorga la presente constancia
a la maestra en ciencias Citlalic Esperanza Madariaga López por su participación en el conversatorio Argentina en Transición, desafíos y oportunidades bajo la presencia de Milei. Atentamente, Sursum Versus, Culiacán, Sinaloa, a 30 de mayo del 2024. En nombre del doctor Yacer Orlando Espinosa, damos por concluida la actividad y agradecemos su asistencia.